Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a ver el tema de los contractualistas. Se acordarán que hemos estado haciendo una revisión histórica de cómo ha evolucionado los sistemas políticos y el pensamiento político eh, a lo largo de la historia. Y actualmente nos estamos encontrando en lo que viene siendo ya la entrada a la edad moderna. Ya estamos saliendo todavía del renacentismo para entrar a esta época que vendría siendo entre el siglo XV y el siglo XVIII. Algunos lo llaman que es la edad moderna que se extiende hasta algunos de los hechos anteriores que vendría siendo como la Revolución Francesa. Bien, haciendo una recapitulación de lo que dio lugar al renacentismo, hemos visto cómo es una edad europea en donde brillan Inglaterra, Francia y el norte de Europa, y este periodo medieval, que va a ser conocido también como el oscurantismo, va a durar del siglo V al XV, aunque hay algunos que lo ubican también hasta el siglo XVIII. Cuando surge la Revolución Industrial, tiene origen la Revolución Francesa y el fin del antiguo régimen. Por lo tanto, pues bueno, la Edad Moderna, algunos autores la ubican a partir del 1453, que es la caída de Constantinopla por los turcos, en 1492 la conquista de América y, y concluye hasta 1789 con la Revolución Francesa. Entonces, estos tres sucesos que les comento van a ser muy importantes porque la caída de Constantinopla va a llevar a Europa a buscar nuevas rutas comerciales hacia Oriente, va a originar esto el desarrollo de nuevas rutas comerciales y por ende el consecuente descubrimiento de América con todas sus implicaciones y muchas gobiernos monárquicos se van a fortalecer muchísimo, va a dar lugar a gobiernos autoritarios que van a desembocar en lo que se le conoce como la Revolución Francesa, ¿no? Entonces tenemos diferentes procesos de un señor feudal que tiene tierras en donde va a vivir gente y como se le paga ya sea en especie o con trabajo, pues bueno, ya las personas que viven en estos feudos van a pertenecer a este señor feudal que se va enriqueciendo. Posteriormente vienen otro tipo de procesos como el surgimiento de la burguesía, el mercantilismo, y el fortalecimiento de los regímenes monárquicos en donde el rey va a tener el poder absoluto y vía la colonización, pues bueno, va a ir expandiendo sus tierras y se van a ir haciendo más poderosos. Entonces, en el siglo XI y el XIII va a haber una expansión de las ciudades, un incremento el desarrollo de la producción en serie, los talleres artesanales, el comercio, y entonces, pues bueno, ya la gente que vive en los feudos ya no va a a, a, vivir de esa manera, sino que va a estar trabajando, vendiendo su fuerza de trabajo en este tipo de actividades cuyos dueños, pues bueno, van a ser estos nuevos ricos que van a estar surgiendo y que van a ser mercaderes y va a ser este sector comercial, los nuevos capitalistas que van a estar surgiendo y quienes van a estar concentrando gran parte del poder económico y este poder económico pues también va a dar lugar a que tengan una gran influencia en el poder político y recuerden que estamos todavía en una época en donde la religión tiene un importante peso, por lo cual pues los poderes políticos también a su vez van a tener necesidad de verse respaldados por la jerarquía religiosa, ¿no? Entonces va a ser una coalición a través de las cuales van a estar funcionando estos sistemas políticos entre las monarquías, los comerciantes y los papas, ¿no? Entonces, antes los reyes eran elegidos por los papas, se consagraban en ceremonias religiosas y pues bueno, obviamente, pues necesitaban tener a su favor para poderse mantener a lo que viene siendo la clase política, ¿no?
los reyes, entonces, pues no tenían aparatos estatales, pues muy desarrollados o funcionarios de administración compleja. Los ejércitos, como lo hemos visto, más o menos se van a constituir alrededor del siglo XV ante la necesidad de tener fuerzas propias que no sean improvisadas y por todas las dinámicas y las guerras que se van a estar dando durante este periodo. Y por ello, pues bueno, los papas, los emperadores van a tener un lugar importante en el sistema político y económico. Muchas de estas nuevas monarquías que van a estar surgiendo se van a convertir en gobiernos autoritarios que van a unificar y controlar los territorios, van a someter a los burgueses o a la nobleza, crean su ejército y van a imponer leyes que van a prevalecer en esos territorios y a su forma van a organizar su administración y lo que viene siendo la diplomacia, ¿no? Entonces, en este periodo, pues bueno, van a surgir reinos muy importantes entre Francia, Inglaterra y España, cuyas características, pues bueno, ya las señalamos, pero la podemos ver de una manera más representativa en esta lámina, cómo se va a ir conjuntando el control absoluto del sistema político y social por parte de la monarquía, la parte de la administración, de las actividades económicas, el ejército, la cuestión religiosa, como los papas, pues bueno, van a ayudar a controlar movimientos sociales y también como pues los grandes mercaderes pues van a tener que ir estableciendo alianzas con estos monarcas a fin de poder seguir enriqueciéndose, ¿no? Entonces, aquí en esta época los monarcas van a gobernar, van a dirigir el ejército, la política exterior, cobran impuestos, elaboran leyes y son jueces supremos. Por eso estamos hablando de que en esta época es donde va a haber un auge de países europeos que van a ser netamente monarquías absolutas y donde va a empezar un gran florecimiento del capitalismo comercial y del mercantilismo, ¿no? Entonces esas van a ser como parte de las condiciones sociales y en donde, pues bueno, eh, a raíz de muchos de los excesos que va a caer la iglesia, va a entrar en una crisis muy fuerte porque va a empezar a florecer el pensamiento humanista de la edad moderna, en donde la gente ya buscaba una religiosidad más espiritual y sencilla, rechazan el lujo, cuestionan la corrupción, el poder y los abusos de la jerarquía católica y eso, esta crisis, pues bueno, en el siglo XVI va a derivar en una situación muy importante que va a ser los movimientos de reforma y contrarreforma de la época moderna, que también van a ser muy importantes porque van a ser como una consecuencia también de todos estos pensamiento político y social que va a tener lugar durante el Renacimiento, ¿no? Entonces, el personaje más representativo de la Reforma Protestante va a ser Martín Lutero, quien va a criticar la venta de indulgencias, rechaza el poder y los excesos de la Iglesia, del Papa, y defiende la fe como la única posibilidad de salvación, rechaza que el intermediarismo que va a tener los sacerdotes como forma de alcanzar la salvación y pues bueno, va a considerar a la Biblia como la única fuente de doctrina esencial para poder conducir una vida religiosa. Entonces no se necesitaban los sacerdotes ni del Papa y obviamente este movimiento protestante va a tener un gran impacto en Europa porque va a ser absorbido por otro tipo de monarcas y va a tener una gran expansión, sobre todo en Alemania. Entonces, en este contexto es que va a surgir un movimiento que se le conoce como la Ilustración, que va a ser un movimiento cultural, filosófico, económico y político, que va a aportar nuevas ideas para acabar con los principios de la monarquía absoluta y la sociedad estamental. Es decir, venimos de un contexto de mucha autoritarismo y centralización en las figuras de los reyes y la división de este tipo de clases sociales según el estrato al que uno pertenezca, ya sea la nobleza, el clero o lo que viene siendo la parte comercial o de oficios. Entonces,
Pues esta corriente de la Ilustración se va a desarrollar básicamente en Francia e Inglaterra durante el siglo XVIII y va a tener una gran influencia en los movimientos de independencia como es la Revolución Francesa y posteriormente en muchos de los movimientos de independencia de América Latina, ¿no? Entonces se le llama la Ilustración porque pretende salir de todavía estos indicios que quedan del oscurantismo, de la época de las tinieblas, mediante la luz de la razón, y por eso también este siglo XVIII, pues bueno, se le va a conocer como el siglo de las luces, ¿no? Entonces, todos estos pensamientos de la Ilustración que nacen como consecuencia del renacentismo van a tener su máximo esplendor y un gran impacto en lo económico, en lo social, en lo filosófico y obviamente en lo político. Se le va a conocer a este siglo de las luces por la combinación de gobiernos absolutistas y la sociedad estamental con nuevas ideas de la Ilustración, que qué es lo que buscan, pues cambiar con esta situación. Va a darse lugar a través de reuniones de intelectuales que van a estar discutiendo ideas y replanteando cómo es que debe funcionar el sistema político y social de ese momento. Entonces, pues bueno, la revolución científica que se va a ir dando en lo que es la época del Renacimiento va a tener un gran impacto en el desarrollo de las ideas de la Ilustración, que es centrarse básicamente en el desarrollo del ser humano y concebir que todas las personas tienen derecho a buscar su felicidad, su libertad, eh, que las personas no somos, sino que nos hacemos. Entonces, el hombre es bueno y hay cierto optimismo de que el ser humano, bien encausado, puede vivir en paz y puede desarrollar su plenitud en un ambiente armónico, ¿no? Entonces, todo esto del que se viene gestando en el Renacimiento va a tener una consecuencia en el desarrollo de las ideas de la Ilustración y que va a ser determinante en cómo igualmente nos conformamos como sociedades políticas occidentales, ¿no? En esta época de la Ilustración va a haber diferentes pensadores que van a encontrar en la razón un instrumento de liberación individual. Entre ellos está Diderot, Voltaire, Montesquieu, Rousseau y otros tantos que vienen como parte del contenido de la lectura. ¿Qué va a pasar con estos contractualistas? Pues bueno, eh, habíamos visto que con Platón y Aristóteles ellos nos plantean que el hombre es un ser político, entonces parecería que la socialización es como una capacidad natural y que a su vez también la adquirimos porque tenemos necesidad de sobrevivir como especie, si no socializamos nos morimos, también tenemos necesidad de socializar porque casi todas las actividades humanas poseen un carácter social, ¿no? Aislado nadie vive, sino que necesitas interactuar con alguien para poder desarrollar cualquier actividad social. Y además de que pues el ser humano pues es educado en un núcleo social y por lo tanto la socialización viene siendo también parte del desarrollo humano. Y por eso pues bueno, una vez que vemos cómo se están desarrollando el proceso de la socialización, las primeras formas de Estado van a ser la de los emperadores, reyes, jefes o caudillos, cuyo origen se creía que era de origen divino. En esta etapa, pues va a tener una gran influencia las ideas de Santo Tomás, porque él va a decir que es como instintivamente que el ser humano puede vivir en sociedad porque el hombre es bueno, tiene una inclinación natural hacia el bien, la felicidad, y por lo tanto un estado justo es aquel que hace feliz a los ciudadanos. Entonces, si el ser humano cumple en leyes naturales y divinas, respeta el medio ambiente, la naturaleza, cumple ciertos preceptos religiosos, entonces va a ser feliz, va a poder realizarse y va a vivir en una sociedad armónica. Entonces, él como que plantea una visión muy utópica centrado en el cumplimiento solamente de códigos morales para poder
vivir en sociedad. Sin embargo, vemos cómo todos estos emperadores, reyes, jefes o caudillos tienen excesos, ¿no? Entonces caen en cuestiones de autoritarismo y viene un desencanto por todos estos abusos de poder en los que incurre y surge pues la necesidad de crear un estado que tenga un soporte tanto filosófico como de leyes, como de ideas, y el que va a ser como la base de poder crear esta necesidad de un Estado va a ser Maquiavelo con el concepto de Estado o de stata, que eh, él lo visualiza mucho como una política de dominación, en donde, bueno, el Maquiavelo lo que busca es pretender plantear la necesidad de una estructura que pueda dar lugar a un sistema que administre un territorio en donde el gobernante tenga un poder soberano y que pueda, pues bueno, lograr que un país pueda gobernarse de una manera pacífica y que en donde el fin principal del gobernante va a ser controlar el poder de que no derive en algún tipo de crisis, ¿no? Entonces, estos elementos ya los habíamos comentado del ideal de Maquiavelo, de este gobierno mixto de combinación con monarquía y república y que la necesidad de que busque el bien común, ¿no? Entonces, estas ideas de Maquiavelo también van a tener un gran impacto en lo que viene siendo las ideas contractualistas del siglo XVIII. ¿Qué cosa es esto del contractualismo? Bueno, básicamente el contractualismo lo que va a hacer es, no es que exista así como una escuela, sino se le denomina contractualismo a la serie de ideas o teorías políticas que desarrollan distintos pensadores y que más o menos lo desarrollan en la misma época que vendría siendo del siglo XV al siglo XVII, perdón, en el siglo XVIII, que más o menos es como hay puntos de coincidencia en tiempo, y entonces, como tienen muchos puntos de coincidencias, por eso se le conoce como contractualismo, pero no es porque sea una escuela en sí, sino porque tienen ideas que coinciden, ¿no? ¿Cuál va a ser el fundamento? Pues que exista un gobierno, el concepto de soberanía y el concepto de Estado. Entonces, lo que van a hacer es que estos contractualistas es que van a construir teorías sobre un pasado hipotético, que es el hombre en estado de naturaleza, es decir, los orígenes del hombre, que es bueno o es malo y que lo hace que pueda socializar y que pueda vivir de una manera pacífica y armónica dentro de un núcleo social. Y entonces las preguntas que estos contractualistas se hacen es cómo sería una sociedad sin Estado. Se necesita un Estado y ellos se van a dar cuenta de que el ser humano, si bien hay este instinto y esta necesidad natural de poder socializar, por los motivos que ya expliqué, pues necesariamente el ser humano necesita un esquema de leyes que le establezca sus derechos y sus obligaciones de manera tal que se fomente el respeto a la vida, respeto a la propiedad privada y una convivencia armónica, ¿no? Entonces, todo esto lo que van a hacer estos contractualistas es, se denominan así porque otro punto de coincidencia es que eh, establecen la necesidad de que los seres humanos para poder socializar y convivir pacíficamente se necesita de un contrato, ¿no? Un contrato que rija la sociedad, que a cada uno nos dé un carácter de ciudadanos en tanto que tenemos derechos y obligaciones, y va a ser el mecanismo a través del cual todos nos vamos a sujetar a leyes civiles y tenemos que renunciar a estas leyes naturales en donde gobierna lo moral o el que nos deja a nuestra libre albedrío si queremos cumplir o no cumplir las leyes morales, sino que es una serie de
predicamentos o de dictámenes que podemos verlos, que podemos aplicarlos, que son válidos y que son claros y que aplican a situaciones de la vida cotidiana. Entonces, el contrato es este conjunto de leyes que vamos a estar de acuerdo en su cumplimiento. Entonces, todo esto de lo que va a estar detrás de este contrato, lo que va a hacer es la necesidad de legitimar el Estado racionalmente, de también establecer cuándo se debe hacer uso de la fuerza y cuándo no, y de fundamentar el poder político sobre el consenso, ¿no? Entonces, todas estas van a ser como la parte de la esencia del contractualismo, que como ya les comenté, pues surgen de este contexto, ¿no? De las ideas del Renacimiento, de que el hombre puede pensarse a sí mismo sin quedar relegado al mandato divino, es decir, al estado de naturaleza, y por lo tanto, pues hay ciertas condiciones que favorecen la necesidad de legitimar al Estado por el nacimiento de la clase burguesa, por las discrepancias con los gobiernos absolutistas, la expansión europea, el descubrimiento de América, esta situación de que las monarquías se están aliando con la clase burguesa contra el Estado feudal, estos nuevos ricos ahora son protagonistas y sostén económico del Estado, hay la necesidad de un nuevo marco legal en el poder monárquico y la necesidad de irle dando forma a lo que Maquiavelo va a concebir como el Estado. Entonces, en este contexto, va a haber pues diversos pensadores que les puse en estos cuadros y que los vamos a ver de una manera muy general, que ustedes pueden revisarlos a detalle. Uno de ellos va a ser Thomas Hobbes, que es un inglés al que se le considera el padre del liberalismo y del empirismo. Él va a ser testigo de muchas guerras civiles y por eso él va a ser uno de los que va a fomentar una teoría bastante autoritaria, un modelo bastante absolutista, porque va a darse cuenta de este caos de guerras civiles y que se necesita un Estado fuerte que permita mantener pacíficos a los seres humanos y por lo tanto generar un ambiente de paz y seguridad. Entonces, el contrato implica que el hombre renuncia a la violencia al estar a favor de la paz y seguridad, y su obra cumbre, que es el Leviatán, él va a señalar que el Leviatán, que es comparado con esta figura mítica que se parece en la Biblia, el Leviatán no es otra cosa más que el Estado o lo que él define como la República, y para poder contener y poder hacer que una sociedad se desarrolle pacíficamente, se necesita un Estado fuerte, un Estado autoritario, un Estado de una autoridad monstruosa, por eso lo compara con un leviatán, con una fiera temible a la que el hombre le tenga miedo y por lo tanto impida que este hombre se desboque o este hombre tenga miedo y por lo tanto se conduzca adecuadamente porque tiene miedo de este leviatán. Entonces, su teoría mucho se basa en el miedo al mismo hombre, entonces el miedo a que el otro me haga algo va a ser como esta base del pacto social y el Estado va a fungir como este corrector de la posibilidad de violencia. Hobbes va a tener una visión muy negativa del ser humano, va a decir que él es un malo y entonces en algún momento este hombre, sus deseos carnales se le van a ir de las manos y entonces necesitamos un Estado fuerte para poder controlarlo y contenerlo, porque si no este hombre puede dañar a otras personas. Por eso su teoría se basa mucho en la cuestión del miedo. Este es la mayoría de los seres humanos, pues bueno, tienen que someterse al Leviatán, que estaba sustentado en 19 leyes donde no hay derechos civiles. Por eso decimos que es una visión muy autoritaria y absolutista de cómo debe funcionar una sociedad. Conforma el marco teórico para la creación de la República y él como concibe la República no es como en el sentido moderno que nosotros lo entendemos como división de poderes, sino como una res pública, es decir, un poder que
cuya función va a ser atender los asuntos públicos. Ese es como él va a concebir la república, no como nosotros la concebimos, ¿no? Entonces, rechaza él el gobierno mixto. Recuerden, él busca una visión autoritaria y por lo tanto simpatiza con la monarquía absoluta y va a creer que las formas de gobierno más bien pueden dividirse en buenas y malas. Y importan más las personas, ¿no? Quien si es un buen gobernante, así sea una monarquía, una aristocracia, una democracia, va a llevar un buen gobierno. Si no es un buen gobernante, pues se le van a ir las cosas de las manos, ¿no? Entonces, pues no está, pues él discrepando tanto de la democracia, pero pues tampoco es que la defienda, ¿no? Después tenemos a John Locke, que es un inglés. A él se le va a considerar también el padre del liberalismo económico y político. Es un empirista y racionalista. Su obra cumbre va a ser 2 ensayos sobre el gobierno civil y él va a ser menos autoritario que Thomas Hobbes. Él nos va a decir que el contrato es útil para vivir en paz y libertad, donde los individuos deban renunciar a algunos de sus derechos naturales, pero a cambio van a tener derecho a la vida, a la libertad y la protección de sus propiedades, ¿no? Él concibe al ser humano como un ente prepolítico, no es el malo que ve Hobbes, sino que tiene estos instintos de socialización, que da algo bueno en el ser humano y por lo tanto puede respetar y vivir armónicamente con los demás. Entonces, pues lo que necesita más bien es como un poco de orientación y deja en el ser humano pues la libertad de obedecer o no, porque tiene unos derechos innatos a la vida, a la propiedad y ojo, también él considera el derecho a la insurrección como un derecho, ¿no? Porque él dice que muchos de los gobiernos, como no están limitados, los gobiernos o las monarquías tienden a caer en abusos de poder y entonces cuando uno tiene un gobierno malo, por lo tanto tiene derecho a la insurrección. Entonces, por eso en su visión Hobbes lo que nos va a plantear es la necesidad de limitar los poderes del rey y él va a defender la república tal como la concebimos en la época moderna en poderes ejecutivo y legislativo, va a estar a favor del sufragio y por lo tanto pues va a ser como parte de las bases de lo que viene siendo la democracia y señala que el contrato o el Estado de Derecho pues tiene que respetar la vida privada y las decisiones privadas de las personas y plantea algo bien interesante que es la necesidad de los gobiernos de dar cuentas a sus súbditos, ¿no? Entonces, para poder evitar que un gobierno caiga en el autoritarismo, se necesita rendir cuentas ante el pueblo y por eso la soberanía va a recaer en el pueblo, no tanto como en el Estado, como lo plantea Hobbes. Él dice que los seres humanos son seres racionales y pueden tener a determinada edad, pueden considerarse como entes dignos de derechos, pero también de responsabilidades. Y él habla de que el resto, que son súbditos, no tienen derecho. Y él defiende mucho el esquema de la libertad, de que el hombre no es súbdito de nadie, es libre, aunque tiene estas ideas como muy pro democracia, va a defender a la monarquía y él señala que hay 2 procesos en la formación del contrato social. El primero es donde se crea a la comunidad que va a superar el estado de naturaleza y el segundo ya es donde va permeándose o va generándose la relación gobernante y gobernado. Posteriormente vamos a tener a Montesquieu, que es un francés y va a ser un eslabón clave en la fundamentación de la democracia y la filosofía política moderna. Su obra cumbre es El espíritu de las leyes y sus ideas van a estar muy cercanas a las de John Locke en torno a la división de poderes. Va a elaborar una teoría sociológica del gobierno y del derecho, mostrando que la estructura de ambos depende de las condiciones en las que vive cada pueblo. Va a ser afín a la monarquía y él nos va a señalar que al mundo natural le corresponden leyes naturales, es decir, todo, si son leyes que tienen que ver con cuestiones morales, pues bueno, la iglesia se encargará de ello porque todo eso le compete en ese universo.
pero al mundo humano o al mundo social que realmente vivimos, a ese le corresponden leyes positivas. Entonces, estas leyes positivas deben venir un contrato social y es esta separación, ¿no? En lo que viene siendo lo divino y lo que viene siendo lo civil o lo positivo. Y el contrato lo que va a buscar es darnos cohesión y darle autoridad. Él advierte que también igual la corrupción puede ser el despotismo de uno o de todos. Entonces, no es tanto que esté al favor de una forma de gobierno, sino que cualquiera se puede corromper, ya sea república, monarquía o una tiranía, porque los gobiernos pueden corromperse. Él va a estar a favor de la separación de poderes en tres, ejecutivo, legislativo, judicial, para evitar el abuso de poder, en donde, pues bueno, la división y el control recíproco entre estos poderes va a ser la base de esta constitución. Plantea la libertad como problema cognitivo y moral y hace esta separación, ¿no? De que lo moral para ciertas instituciones, lo cognitivo para otro tipo de instituciones. Entonces, para él también va a defender la libertad, pero la libertad tiene límite de hasta donde las leyes lo permitan y para él va a seguir defendiendo la monarquía, aunque con poderes intermedios que le impidan al soberano pues gobernarse a su antojo. Va a criticar el absolutismo del Estado y junto con Locke no son partidarios de la democracia o del gobierno del pueblo, sino que pues más bien van a poner como en circulación la idea de un constitucionalismo liberal, es decir, de un sistema institucional que limite el poder del Estado. Por encima del poder colectivo para él va a estar la propiedad privada y algo bien importante que también va a establecer las bases de los derechos inalienables del individuo, es decir, las bases para los derechos de los derechos humanos. Va a recaer la soberanía en el pueblo y el Estado, su función va a ser asegurar paz y seguridad, tiene que tener el gobernante un poder limitado y él va a sentar gran parte de las bases de lo que viene siendo el liberalismo político, ¿no? El ser humano tiene que ser libre. Finalmente, con Rousseau, que es un suizo, él va a cuestionar cada una de las estructuras sociales y políticas de su época, por eso va a entrar en controversia con distintas instituciones y es uno de los que también igual trabajó mucho con la parte de la educación. Su obra, una de sus obras importantes es el contrato social, el cual va a establecer la posibilidad de de una conciliación entre la naturaleza y la cultura. El hombre puede vivir en libertad en una sociedad verdaderamente igualitaria, va a ser un gran defensor de la equidad y en su obra, en una de sus obras habla sobre la igualdad y la libertad de todos los ciudadanos dentro de un Estado, ¿no? Dice que a lo mejor podemos tener cualquier tipo de régimen, pero si vivimos en condiciones de inequidad, eso es lo que va a generar el conflicto. Para él tiene una visión totalmente diferente del ser humano. Para él el ser humano va a ser el buen salvaje y el pacto social va a servir para prevenir conflictos y controlarlos. Es solamente una forma para evitar lo que viene siendo los conflictos. Los conflictos Bien, entonces para él los conflictos van a ser más provocados por las desigualdades sociales que por el tipo de gobierno que se tenga en un país. Para él el contrato social tiene que ser un pacto entre todos y con cada uno de las personas. Entonces va a ser la base de lo que es la constitución de la sociedad civil, ¿no? Él también igual va a reconocer lo que viene siendo los derechos civiles, que son la base de los derechos humanos. Y algo bien importante que también igual va él a diferenciar va a ser lo que viene siendo el gobierno, un gobierno regido por la voluntad general y otro por la voluntad de todos. Él señala que cada uno debe tener voz y voto en la asamblea, entonces también igual el sufragio va a ser defendido por él como parte de la democracia en donde pues la democracia directa va a hacer que cada uno de nosotros podamos elegir a nuestro representante, en donde los seres humanos
tienen que tener este compromiso libre de someterse a las leyes. Las leyes pues van a expresar la voluntad general, es decir, a través del sufragio, entre todos la mayoría se impone y se va eligiendo cuáles son las decisiones de ese sistema político. Y la voluntad general, pues bueno, es consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como una expresión de la voluntad popular. Y la voluntad de todo el pueblo es la decisión de forma directa, es decir, es esta derecho que van a adquirir las personas de poder elegir o de poder sufragar libremente, ¿no? Entonces, esa es la voluntad de todo el pueblo y hay con frecuencia bastante diferencia entre la voluntad de todos y la voluntad general. Esta no tiene en cuenta pues sino el interés común y la otra busca el interés privado y no es una suma de voluntades particulares, ¿no? Entonces, va a ser establecer esta diferencia entre la voluntad de todos y la voluntad popular y lo que él va a defender muchísimo es el ejercicio de la democracia directa y de la libertad del hombre que tenga de someterse a estas leyes. Va a ser gran parte de su ideario. Y pues bueno, concluimos con que estos contractualistas lo que van a buscar o lo que plantean es que la sociedad es un producto artificial posterior al individuo, no tanto tiene que ver con el instinto natural de querer convivir en comunidad, niegan el origen divino del poder, es decir, fomentan el secularismo, la separación iglesia-estado, buscan el predominio de la razón y por lo tanto la construcción de un conjunto de leyes, de un contrato social que nos rijan a través de leyes positivas. Su pensamiento es muy importante para advertirnos sobre el elemento conflictivo de la sociedad y de cómo debe de resolverse, la necesidad de generar un contrato o un pacto que nos dé seguridad, bienestar y que a su vez sea garante de la propiedad privada, justifican la existencia del Estado y van a generar estas bases de los actuales estados-nación, los elementos jurídicos de las relaciones sociales, aunque no, ojo, no todos ellos están a favor o fomentan la democracia, sino que van sentando las bases de lo que viene siendo la democracia, porque justifican en su mayoría la burguesía como clase dominante y además otra aportación bien importante es incorporar los derechos civiles como parte esencial del contrato civil. Y finalmente, pues bueno, esta lámina es como el resumen de lo que hemos venido explicando, de cómo durante la Edad Media el poder estaba centrado únicamente en creencias religiosas. Hay un fuerte cuestionamiento a este tipo de ideas por los excesos de algunos monarcas y a partir del siglo XV empieza a generarse cambios en el pensamiento, el arte, el desarrollo de la ciencia, etcétera, y ya no se ven tan influenciados por pensamientos religiosos. Maquiavelo va a ser un elemento clave para poder ver que por encima de toda clase social está lo que viene siendo la razón de Estado, que es mantener el orden en una sociedad. Y ya en el siglo XVII y XVIII, pues bueno, el poder político se encontraba entre la multitud, pues los ciudadanos otorgaban dicho poder, ¿no? Entonces ya aquí empieza a haber una racionalización de la necesidad de que las personas tengamos este derecho a opinar, a decidir dentro de un sistema político y social y no solamente estas élites, ¿no? Entonces, estos pensadores como Hobbes, como Locke, como Rousseau van a expresar grandes teorías que van a sustentar las ideas de la generación de un marco de Estado de Derecho, de la democracia, los derechos humanos y todas este tipo de visiones, pues bueno, van a tener gran impacto en movimientos sociales como la Revolución Francesa y la independencia en México. Pues bueno, hasta aquí dejo la explicación. Cualquier duda pueden dejar, plantearlo allí en algunos de los foros. Muchas gracias.